descargar y escuchar esta nueva edición de Buscando Problemas, otro episodio de la serie del coronavirus con calle. No quiero decirlo así. Pero anyway, te habla Jorge Rivera, Roja Bichuela. Te habla Jorge Rivera, el George, y esta semana regresa el doctor Jesús Alpelo para estar hablando de este tema. ¿Cómo estás, Jesús? George, todo bien, aquí luego de la tormenta, Yes. ¿Cómo te aquí trato? ¿Están tranquilo. bien? ¿Están todos bien en la casa? Estaba todo bien, nosotros tuvimos luz todo el momento de la tormenta y se fue luego de la tormenta, pero aquí estuvimos bien, por lo menos en el área norte, pues no hubo mucho problema. Sí hubo, particularmente en el sur y en el oeste y algunas regiones de Puerto Rico, hubo bastantes inundaciones sobre eso, pero tenemos a alguien especial que va a hablar sobre eso, pero antes de eso Sí. yo quiero dar mi statement, ¿verdad?, de que las opiniones vertidas aquí no representan al gobierno al que yo estoy escrito, ni a la agencia a la que estoy escrito, ni tampoco el gobierno que está escrito, que solamente representa mi opinión como individuo puertorriqueño preocupado por la situación del coronavirus en mi país. Yes. Igual, entonces, pues... Queremos a alguien que no tuvo problemas con la tormenta esta semana, así que, y nos alegramos de eso. Tenemos una súper invitada, nuevamente otra semana con invitada, estoy bien contento. Y tenemos aquí a Karen Montes, una boricua residente en Delaware. ¿Cómo estás, Karen? Hola, muchas gracias, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Aquí preparándome para Isaías, que lo más seguro me viene a visitar el martes. Diantre, hablé de más, entonces. Diali, tú lo vas a recibir como huracán, ¿verdad? No, como tormenta, pero... ¿Tormenta todavía? Uf, bueno, pero como quiera. Exacto. Hablamos de eso ya mismo. Karen Montes es boricua. ¿Tú eres nacida acá y te fuiste para allá o cómo fue la jugada? Nací y criada en Puerto Rico, estudié en la UPI, periodismo, desde COPU, y me mudé a estudiar desastre y manejo de desastres en la Universidad de Delaware hace ya casi 3 años, un poquito antes de María. Alright, pues como de hecho precisamente tienes un bachillerato en periodismo, un minor en geografía y cursos en ciencias ambientales y hiciste una maestría en ciencias de desastre y ciencias en manejo de desastre. ¿Lo dije bien? Sí, De sí. la Universidad de Delaware. Awesome. Y ahora estás viviendo en Delaware y tienes una posición allí. ¿Cuál es tu posición allí ahora mismo? Pues yo soy principalmente planner, secundariamente soy la directora del programa de mitigación de la Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware, así que cualquier opinión que yo emita aquí es solo mía, no es de mi patrono, observaciones que he tenido. Awesome. Perfecto. Y vamos a hablar de eso mismo, porque ahora tú estabas diciendo que te estabas preparando. ¿Cómo está la cosa ya con el asunto del coronavirus? ¿Cómo la están manejando? Porque en Puerto Rico pues tenemos mucha pelea y ya tenemos como 15 episodios hablando de eso aquí en Puerto Rico, pero está interesante ver cómo lo están allá en la estadidad, cómo estaba manejando la cosa. 20, hoy es el episodio número 20. Todavía queda mucha tela por cortar ahí, porque el problema es que cuando tú vas a responder una pandemia, tú no respondes nada más con el Departamento de Salud. Tú tienes que responder con todas las demás agencias, con la Agencia de Manejo de Emergencias, con Vivienda, el Departamento de Trabajo, entre otras. Ahora bien, no todos los programas de manejo de emergencia, o sea, no son perfectos. Obviamente siempre hay algo que puede fallar. Lo que sí es que he visto que no he visto tanto, bueno, por lo menos en las primeras semanas no se estaba dando así, pero después funcionó mucho mejor, integrando todas esas agencias juntas porque son muchas opiniones, son muchas entidades y a veces es muy difícil enfocarnos en cuál es cómo es que vamos a proceder desde aquí para atender la pandemia, porque al principio teníamos muchas personas ya quedándose en las casas, no teníamos trabajo para esas personas, muchos negocios que se vieron muy afectados por eso y marcó bastante la economía en el área. Y entonces, y más importante, fue una preocupación gigante no ver PPE, Protection, Dios mío, se me olvida el acrónimo en inglés y traducirlo al español. El equipo de seguridad que estaba escaso en los primeros meses de la pandemia y todavía hay un poco de escasez en eso. Y repartir eso entre no tan solo con los hospitales y enfermeras, también los negocios ahora están requeridos tener ese equipo de protección para sus empleados y ahora mismo no todos los negocios están cumpliendo con esos estándares, que se complica más la cosa.
cómo esa posición que tú tienes, como estábamos hablando fuera del aire, Jesús me decía que él no sabía que yo existía, yo me enteré que eso existía, ese estudio, yo me enteré ahora mismo, hace 5 minutos atrás, años, o sea, ¿qué es el propósito? O sea, ¿de qué se trata? Cuéntanos ese estudio. O sea, lo de... Tu profesión, discúlpame. lo que estudiaste como maestría, ¿qué es lo que conlleva hacer estudiar la ciencia de desastres naturales y manejo? Pues estudiando e investigando en desastres, porque también fui investigadora en esto a través de mi maestría, tienes que verlo de una perspectiva integrativa con todas las concentraciones que pueden haber, porque lo puedes estudiar desde una perspectiva geográfica, que puedes crear mapas para entender cómo un área es tan vulnerable y qué puedes hacer para, ¿sabes?, atender esa situación. Lo puedes hacer de una perspectiva sociológica, desde una perspectiva de ingeniería, tratando de entender cómo arreglar inundaciones en área urbana, planificación, administración pública, entre otras. Todo esto se integra y en manejo de emergencia esto es esencial porque el manejo de emergencia primordialmente es la función administrativa encargada de crear el marco donde tú vas a atender cómo vas a reducir la vulnerabilidad a ciertos desastres y los peligros y que tu respuesta sea más eficiente a base de entender esas vulnerabilidades. Ahora bien, con manejo de emergencia, lo más primordial aquí es que quien responde primero es el local. O sea, los municipios son esenciales en esto. Ahora bien, el Estado entra a responder cuando el municipio está overwhelmed, que no puede manejar la emergencia como tal. Entonces, nosotros en el lado investigativo lo que tratamos de ver es primordialmente qué podemos hacer para ayudar a estos municipios y al Estado a atender esas vulnerabilidades en manejo de emergencia y cómo podemos hacer el programa más eficaz en todo caso. Para hacerlo, obviamente, nuestra prioridad es proteger la vida y la propiedad. Eso va por encima de todo. ¿Por qué tú piensas que eso no se habla más? ¿Por qué es tan escaso ese tipo de educación? Yo no sé, a lo mejor estoy diciendo un disparate porque a lo mejor en Puerto Rico lo enseñan, pero no sé si es que, o sea, ¿por qué no se habla más de eso? Y para añadir un poquito a lo que yo ya acabo de decir, que es interesante porque la mentalidad en Puerto Rico es que es FEMA el que se tiene que encargar manejo de emergencia y lo último son los municipios. Y hemos visto que con el huracán, los terremotos y la pandemia ha sido todo lo opuesto, ha sido los municipios quienes han tomado la iniciativa, porque prácticamente el gobierno de Puerto Rico ha sido un desastre y pues todos sabemos lo que pasó con FEMA después en el huracán de María con lo que era el proceso de los suministros y lo que llegaba. Y pues uno de los ejemplos que hay ahora mismo con el manejo de los municipios del coronavirus fue el sistema de contact tracing que desarrolló la epidemióloga Fabiola Cruz, que es estudiante de medicina en este momento de ciencias médicas, y eso se ha convertido ya en una red municipal. Yo no sé si incluye todos los municipios, pero tiene bastantes municipios. Y sé que el Departamento de Salud ha estado colaborando con ella y otros epidemiólogos se han unido y otros voluntarios también. Así que eso demuestra, ¿verdad?, el valor que tienen los municipios en estos momentos. Pero quiero que Karen nos diga qué es la que hay en toda esa faceta. Yo vi esa herramienta y a mí me encantó y es una excelente iniciativa que así mismo tienen que hacer los municipios en manejo de emergencia, porque como dijo Jesús, efectivamente, en Puerto Rico hay una perspectiva de que FEMA es quien se encarga de toda la emergencia desde principio a fin, y así no es como funciona la cosa. En manejo de emergencia tú tienes 4 ramas importantes, aparte de responder, porque responder es una parte que Puerto Rico es la que más se enfoca. Quieren responder, pero entonces cuando esto es pasando, llegamos hasta aquí porque ocurrió un desastre tan grande. Y entonces ahí te das cuenta que no se han atendido las otras 3 fases, que son el área de preparación,
para prepararte para lo que puede venir y por lo menos tener esos recursos. Tienes el área de mitigación, que mi área de enfoque en el trabajo, que es esencial, que eso es que tú vas a hacer para atender esa vulnerabilidad y que esto no vuelva a pasar. Y entonces también tiene el área de recuperación, que va después de la respuesta, que es atendiendo todo lo que pasó en el desastre. Y no es tratar de volver a la normalidad, pero más bien arreglar y ver qué puede hacer con el área de mitigación en conjunto para que esto no vuelva a suceder. Y tratar de ayudar a los ciudadanos a, ¿sabes?, volver a un tipo de normalidad lo antes posible y sin mucho problema ni burocracia para, ¿sabes?, por lo menos regresar a esa normalidad. Estábamos hablando, ¿verdad?, fuera del aire sobre la tormenta. Normalmente, ¿cuál es en el caso? Ahora mismo pues, viene una tormenta ¿verdad?, para Delaware, donde está. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que tú haces en los próximos días en estas situaciones cuando hay una tormenta? Que se pueda diferenciar quizá de lo que estamos acostumbrando a verlo aquí. Pues primordialmente nos enfocamos en estar monitoreando porque pues ahora mismo las tormentas pues puede tener una ruta que está atrasada y se puede desviar de la ruta, que fue lo que pasó con Isaias en Puerto Rico, que los primeros pronósticos era que Isaias sí iba a entrar a Puerto Rico. Al final no entró, pero causó mucho daño en Mayagüez y en la costa oeste, porque he visto bastante video en Cabo Rojo, Hormiguero, Añasco, etcétera. Ahora bien, cuando ya entra en el periodo de Tropical Storm Warning, advertencia o aviso de tormenta tropical, ahí es que uno toma más acción y sales del área de monitoreo. Primordialmente quieres verificar que tenga refugio suficiente para las poblaciones que sabes que viven en áreas que van a inundarse o tienen más riesgos de inundarse y que esos refugios tengan recursos suficientes. Pero ahora tenemos COVID en medio, que eso añade otra variable diferente y manejar 2 desastres a la vez a veces no es tan fácil como uno pensaría, porque pues una pandemia que tal vez esté bajando en este estado, pero los 2 desastres juntos no lo hace más fácil. Ahora bien, con COVID se supone que sigamos protocolo, ya sea establecido por el CDC o FEMA, que también publicó su protocolo que va a la par con el CDC. Ahora los refugios no pueden estar hasta cierta capacidad, no los puedes llenarlo a máxima capacidad, pero como estábamos hablando fuera del aire con Jesús, que había un refugio en San Juan, que había un riesgo de contaminación allí, y eso es una preocupación con nosotros. Nosotros hemos tratado de verificar a ver si podemos lograr acuerdos con los mismos hoteles o moteles donde refugiamos a personas que necesitaban un lugar seguro por estar expuestos a coronavirus y no podían regresar a sus casas, que fue en el caso que hicimos con enfermeras o personas que trabajan en respuesta, en first responders. Estamos tratando de lograr lo mismo con personas aquí en caso de que tengan que irse a refugio con Isaías. Pero entonces no pueden estar a capacidad, debe ser, me parece que 50%. Entonces, si vemos lo que pasó en Texas con Hannah, que los municipios estaban bastante overwhelmed con la respuesta porque no tenían recursos suficientes y no sabían qué hacer y hasta cuánto llenar el refugio. Y entonces si tenían comida o cama suficiente, era otro problema de otro tipo. En Hawái, con Douglas, que gracias a Dios no hizo nada porque se desvió, pero entonces personas se refugiaron como quiera, los refugios allí nada más estaban a 50% de capacidad, pero tienes que traer todo, tienes que traer cama, comida,
no te daban nada allí. Y era un lugar abierto, que ahí viene la otra parte. Es más fácil contaminarse allí y ¿qué va a hacer en caso de que tenga pacientes de coronavirus positivos? ¿Dónde lo va a poner en un refugio así? No han pensado en cómo hacer un refugio contando con que tengas pacientes positivos a COVID. En el caso tuyo, bajo lo que tú conoces y bajo lo que has aprendido en estas situaciones con la pandemia del COVID, que quizás a lo mejor dentro de tus estudios se cubrían, ¿verdad? La teoría de lo que es resolver durante una pandemia o cualquier otra, una situación parecida, pero ¿qué has visto en tiempo real que no cumple, o sea, que de la experiencia en tiempo real, ¿qué tú añadirías al curso de enseñanza? Por lo menos cuando yo estudié mi maestría, a mí no me dieron un background en salud pública o lo que podía ser una respuesta a pandemia. Yo quisiera ver eso más en manejo de emergencias porque ahora mismo esta respuesta a COVID es algo nuevo para todos nosotros. Nadie ha experimentado esto antes y tenemos epidemiólogos excelentes en los departamentos de salud pública que podrían enseñarnos más acerca de esto. Y siento que ellos no fueron traídos a la conversación temprano suficiente para tener una respuesta eficaz o no eficaz, más bien podíamos haber hecho mucho más eh, antes de tiempo y no ahora que estamos bregando con tantos casos que están surgiendo ahora mismo en Puerto Rico. Tal vez integrando a los epidemiólogos que saben más que nadie hubiera hecho una gran diferencia a la respuesta que veríamos ahora mismo en el gobierno. Una cosa que quiero añadir es que cuando uno ve la parte de la planificación que hacen algunos países o organizaciones, por ejemplo, Naciones Unidas, en torno al cambio climático, siempre hay una sección de epidemiología y siempre se ha hablado de cómo el cambio climático va a llevar un aumento de enfermedades infecciosas, particularmente por vectores, entiéndase por mosquitos. Y es interesante porque eso es algo que en algunas partes en Estados Unidos, por ejemplo, la CDC lo ha discutido, pero en Puerto Rico eso nunca se ha discutido. Incluso cuando tú vas al documento del Consejo de Cambio Climático, una de las críticas que yo tenía era que no tenía nada, no solamente para enfermedades de vectores, tampoco se considera enfermedades para animales que pueden afectar el suplido de alimentos, ni para vegetales, que esa es otra que tampoco se ha hablado y hemos visto cómo en algunos casos se dan problemas con el maíz, como pasó en otros países, que el maíz ¿verdad? Es un suplemento alimenticio que se está utilizando en muchísimas partes del mundo. Y en estos tiempos el SARS-CoV-2 le ha roto todos los estándares, todos los protocolos, porque es un virus que lo menos que nadie esperaba era que se regara de forma sintomática. Y ese es el problema principal en estos momentos. Y Karen, yo quiero que con tu experiencia, con lo que tú has visto, con lo que ves, tanto cómo se trabaja a nivel estatal de donde tú estás, a nivel federal y a nivel de Puerto Rico, tú siendo Karen y si tú fueras la directora de manejo de emergencia de Puerto Rico, ¿cómo tú manejarías la situación en general en Puerto Rico, tanto con los huracanes y los terremotos en tiempos de pandemia? Porque es un tema que yo creo que he visto algunas conversaciones, pero no hay nada concreto. Y tú que tienes esa educación específica, y probablemente eres la única puertorriqueña que lo tenga a nivel de todos nosotros, que por lo menos conozcamos, tú tienes una perspectiva sumamente valiosa y quiero que nos des ese detalle. Integrar pandemia con terremotos y huracanes, definitivamente, esa respuesta ya de por sí va a ser complicada y no va a ser fácil. Así que tengo que mirar cualquier gobierno que está haciendo esto porque no es un camino fácil de manejar. En todo caso, siento que un defecto que ha tenido Puerto Rico es que hay un énfasis grande en respuestas, nada más. Respuesta. Y no tanto en recuperación, porque usted se lo deja a fe y el dinero del desastre declarado a nivel federal
pues se utiliza Repite para... eso último, Karen, disculpa, es que de momento te me fuiste un poquito por la conexión. No, está bien. Que en la parte de recovery, de recuperación, en Puerto Rico usualmente se utiliza el dinero otorgado por FEMA, ya sea a base de la declaración de desastre a nivel federal, pero no siempre vemos frutos con ese dinero de recuperación. Por ejemplo, en Vieques salió estos días que yo vi en Twitter un muelle hecho de plástico, que yo me quedé, ¿por qué se hizo este muelle de plástico aquí? Y $200,000 por esto. Eso no cuadra. O sea, tú sabes todo lo que podía haber hecho con 200,000, que podría haber arreglado casas, levantado estructuras para que no se inunden más. Está fuerte. $200,000 en un muelle de plástico hecho por FEMA y te quedas como que, ¿y cuál es el propósito de esto? Y que se haya destruido de esa manera con una tormenta tropical, que no fue ni huracán, cuando estaba por el área. Esas cosas no cuadran. Entonces, y no atienden bien, otra parte, no atienden bien lo que es mitigación, esa es mi área de énfasis, que el propósito de mitigación es todas las actividades que va a hacer para que no vuelva a suceder lo que pasó o por lo menos minimizar el daño si vuelve a ocurrir. Que mitigación lo podemos hacer a base de planes de emergencia, planes para cambio climático que se puede efectuar en las costas que pueden causar más inundación, que podemos planificar ahí. Podemos elevar estructura, podemos hacer estudios de inundaciones en áreas que nunca ha pasado antes, como pasó en una región en Mayagüez, que Río Hondo, que antes nunca se inundaba y se inundó de manera inesperada, ahora con Isaías. Un estudio de inundación ahí sería perfecto para ver qué más se puede hacer allí para atender la situación. Entonces, y preparación conlleva tener esos recursos para preparar a la población para manejar por lo menos el desastre y sobrevivirlo. Ahora bien, ¿cómo tú vas a pedirle a un pueblo que se prepare, un pueblo con personas que no han recibido beneficios de desempleo durante toda esta pandemia, que no han cobrado ni un solo centavo desde marzo, que tal vez no han visto el cheque de 1,200 todavía? Pedir a la gente que se prepare conlleva gastos. Entonces, siento que podemos hacer campañas publicitarias, campañas en redes sociales sobre cómo prepararnos, pero si no hacen engagement a nivel local con los municipios y las comunidades, dándoles recursos para prepararse, no va a hacer la diferencia si no hace estas actividades. Y ahí es que va a ver cómo en la respuesta tienes tanto por encima que traen a FEMA para que pues corra el show básicamente, que eso es lo que están insinuando con esa carta que FEMA le dio a Wanda recientemente, porque básicamente FEMA está diciendo tu programa de manejo de emergencia ahora con la temporada de huracanes y ahora que también tenemos COVID no funciona ahora mismo. Auchi, Yo, le yo, dijo, ¿verdad? yo ahí voy a hacer un poquito más, o sea, FEMA tampoco no son los dioses del manejo de emergencia. Sí tienen más recursos que Puerto Rico, pero todos sabemos de la pata que cogía FEMA. Y, o sea, sí, ellos pueden tirar la carta, pero ellos tampoco no me pueden venir con brincos y saltos porque ellos tampoco son quienes son los líderes. O sea, sí podemos ver otros países como Japón, que hay algunos lugares en la Unión Europea, el mismo Vietnam, y ciertos lugares como ellos han trabajado los desastres naturales, o como le ha ido mal. Por ejemplo, había leído que en Croacia hubo, alrededor de marzo, hubo un temblor en una de las ciudades y ahí mismo hubo un aumento de casos del coronavirus justamente después en esa misma ciudad, porque parece que no estaban preparados para eso. Y como dice Karen, ¿verdad? Esto es una curva dentro de otra curva que de picheo.
cuando tú tienes ¿verdad? Que tienes que bregar con estos desastres naturales y encima tienes otro desastre natural que es una pandemia, y es lo que se conoce en la ciencia como un sistema complejo, porque tiene múltiples variantes y encima de eso tiene, como se conoce en el área de desastres naturales, el damage over damage o daño sobre daño, que no es fácil. Entonces, y eso varía, por ejemplo, en California, posiblemente, ¿verdad? Puede que vuelvan otra vez los incendios. Y manejar incendios con coronavirus no es fácil. En el noreste de Estados Unidos, si empiezan a haber tormentas de nieve y se empieza a ir la luz, manejar pandemia con tormentas de nieve tampoco es fácil. Trabajarlo con terremoto y pandemia no es fácil. Huracán y terremoto tampoco es fácil. Así que, o sequía, o falta de alimentos. Así que todos esos problemas son difíciles como tal. Y encima de eso tú tienes una pandemia, pues eso complica las cosas muchísimo más. Y es una cuestión, como muy bien dijo Karen, no es algo que se ha estudiado y es bien complejo. Es sumamente complejo y esto es nuevo para todo el mundo. O sea, el coronavirus es nuevo para todo el mundo, para todos los renglones, para todas las áreas. O sea, y sabemos, digamos, nosotros discutimos la semana pasada cómo era para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y para algunos profesores y cómo ha sido para mí, cómo ha sido para Josh y cómo ha sido para Karen, ¿verdad? Todo eso. Pero sí, es una cuestión bastante compleja y yo lo que he visto en Puerto Rico es que por lo menos en algunas áreas, por lo que vi, sí había unos intentos, pero cuando yo vi esas imágenes en el municipio de San Juan, utilizando una cancha abierta, yo creo que era de baloncesto como refugio, pues a mí me dio mucha preocupación porque, pues, ¿qué alternativas hay? Obviamente, pues Nino Correa había hablado de los moteles, hoteles y todo ese tipo de cosas, pero ¿cuántos hoteles hay disponibles en San Juan, que es una área turística? Esa es una. Así que, pues, esas son las consecuencias, ¿verdad? De cuando se hacen ciertas cosas y no tienes un sistema interdisciplinario integrado. Y por eso es importante que tengamos, pues, representantes de desastres naturales, sociólogos, antropólogos, economistas, epidemiólogos, por ahí para abajo. Y eso es algo que todavía en Puerto Rico nos falta por aprender. Tan reciente como esta semana ocurrió la tormenta, que de lo que ustedes pudieron ver en televisión, de lo que pudieron ver en los medios, lo que pudieron ver quizás experimental, caso tuyo Jesús, que viste la tormenta, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dirían? O sea, ahora como preguntó Jesús, si tuvieras la autoridad o la influencia de poder hacer estos cambios, ¿qué tú dirías que esta semana pudimos ver que nos falta o que hay que hacer o que hay que cambiar o dónde fue que pateó, ¿verdad? Cogió la pata esta semana? Yo diría un enfoque primordial ahora mismo son los refugios, porque lo que dijo Jesús a mí me preocupa bastante. Y saliendo del área metropolitana, en, en el campo, en las montañas, siempre va a haber, siempre si fuese otro evento a llegar, van a llegar personas para refugiarse porque sus hogares no son seguros y hay que proveer un refugio. Pero entonces, ¿qué va a hacer en un pueblo en la montaña que tal vez no tenga moteles, hotel para alojar a esas personas? Y entonces sus refugios están sujetos a cierta capacidad. Entonces llegan a esa capacidad y tienen todavía personas por refugiar. ¿Qué va a hacer con esas personas entonces? ¿Dónde las va a alojar? Eso ya otra complicación que yo creo que todavía no se ha explorado o atendido, y considerando que esta temporada va a ser más activa del usual y estamos cerca de llegar al pico de la temporada, creo que es algo que yo atendería esa parte primero. Yeah, por ahí viene septiembre, yeah. Exactamente. Una observación que tengo que decir, bueno, primero que nada hay que felicitar a la Guardia Nacional, las acciones heroicas de esos soldados trabajando ahí, sacando personas en inundaciones, le llenan a uno de orgullo como puertorriqueño. Pero una cosa que noté era que no tenían mascarilla. Los que sí tenían mascarilla eran las personas que estaban saliendo de los hogares. Y yo entiendo, ¿verdad?, que estos soldados se tiran en lugares con inundaciones, puede que eso les afecte si se mojan, si tienen que nadar, pero es algo que
tienen que tomar más en consideración, y George, que tú has estado en la milicia y sabes, o sea, no sé si ellos deben considerar en estos momentos utilizar la máscara esta de gases, que es como los cartuchos CBR, que es Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear, que eso en español lo que quiere decir son unos cartuchos específicos de filtro que se utilizan, la razón por la cual por el acrónimo en inglés es CBR, es porque pues, atrapa particulado químico, biológico, radioactivo y nuclear. O sea, es un todoterreno para esos efectos. Y yo no sé cuál es la capacidad que tiene la Guardia Nacional para tener equipo CBR, si es que lo tienen, en esto, que es una cosa que se tiene que considerar, porque también nosotros hemos visto a los soldados de Campamento Santiago también haciendo montando su campamento, que también conocemos que esa área se inundó. Que cuando traían los refugiados del área del sur ahí, hubo quejas, ¿verdad?, de inundaciones. Así que esa es como que una observación que quiero hacer, porque nosotros no podemos que la milicia se enferme. O sea, sería bien fuerte que tengamos muchos soldados que se contagien, entonces obviamente pues eso reduce la capacidad de la Guardia Nacional para responder emergencia, y en estos casos que es como están haciendo algunos, ¿verdad?, tomar muestras del personal médico y de empleados de municipales, estatales y federales en Puerto Rico. Y eso es como que una observación que vi por lo menos en la televisión, principalmente. Y la parte de los dragados. Estaban hablando que Río Hondo en Mayagüez, pues se puede resolver con un dragado de $1.3 millones, que eso lo puede hacer aparentemente con el Ejército o el Cuerpo de Ingenieros o la Guardia Nacional. Y pues, uno de los temas que lo trajo correctamente el señor Lebrón, Jonathan Lebrón, de puesto para el programa, él decía que el referéndum de estadía sí o no, donde el Departamento de Justicia acaba de decir que eso no procede, que vale $2 millones, pues con un dragado, pues tú puedes con menos de 2 millones tú puedes trabajar el dragado de ahí, y pues, cualquier otros lugares tú puedes trabajar en otros dragados en Puerto Rico. Que yo estoy seguro que los homofólogos en Puerto Rico y las personas que han estudiado saben dónde es que se tienen que hacer los dragados, cómo se puede hacer esa mitigación. Incluso el reporte de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ellos hicieron un reporte de la infraestructura acuífera de Puerto Rico, y una de las cosas que ellos mencionaban eran cómo los embalses pues han perdido su capacidad, y nosotros vimos cómo Carraízo pues le abrieron las compuertas para soltar el agua, y prácticamente esta misma semana había problemas de sequía y llovió tanto que tuvieron que abrir 3 compuertas. Así que eso está brutal. Es como alguien que en Twitter que decía, solo en Puerto Rico tiene sequía e inundación en la misma semana, o sea, literal, tiempo. Literal, y entonces eso te habla, ¿verdad?, del manejo de emergencia y la capacidad y la falta de planificación en todas esas facetas que se ha dejado, y pues eso pues tiene que ver cómo se le ha quitado dinero el Departamento de Recursos Naturales, lo que ha pasado con las situaciones políticas de manejo de emergencia, que hemos visto el cambio de los directores. Ahora pues tiran a Nino Correa, que es alguien que tiene experiencia, pero no lo pueden nombrar director porque no tiene un grado de maestría, pero es una de las personas que con mayor experiencia y mayor confianza se detiene en Puerto Rico. Esa es la razón que están dando. Vamos a aceptarles esa razón, porque verdad, uno no quisiera pensar que hay otra razón. No digas eso. Yo no creo que hay alguna otra razón por la cual no le quieren dar ese puesto. No, yo no creo. Yo no creo que sea racial. Puede ser político, pero yo creo que sea racial. Y todos sabemos cómo bajo la administración de Ricardo Rosselló, a Nino Correa lo pusieron, lo sacaron del campo y lo pusieron en un escritorio. Y Nino ha trabajado en administraciones populares y de PNP. Yo creo que es que simplemente el tipo... No es politiquero, es un tipo que... yo creo que es una micro demostración de los problemas que ha tenido Puerto Rico por 50 años. Nino no es un tipo politiquero. Nino es un tipo que le dicen, este es el trabajo que hay que hacer, y Nino lo hace. No. Esa es la énfasis. Y lamentablemente ese no es el tipo de persona que en Puerto Rico, y no voy a decir que solamente en Puerto Rico, pero estamos hablando de Puerto Rico y ese es el país que estamos, ¿verdad?, con el que estamos bregando ahora y estamos hablando, y en Puerto Rico lamentablemente gente que no sea politiquera no sube de nivel. Eso es una triste, dolorosa, frustrante, encabronante realidad. Si no les gusta que digamos eso, bueno, pues
demuestre lo contrario, o sea, haga lo necesario para que uno piense lo contrario. Y todo el mundo tiene expresiones positivas de Nino, o sea, uno lo leía en las redes y todo el mundo escribía, Nino me da paz. Casi hace un hashtag diciendo Nino es paz. Y la verdad era, bro, que yo bajaba la escalera y yo escuchaba la conferencia de prensa, lo que estás hablando, que yo voy como que voy a la nevera antes que llegue la tormenta, que este señor me da paz, yo me voy a sentar y una medalla. Nino Correa que está hablando, coño, ¿qué dice ese señor? Es que es Y lo bien que habla. Claro, entonces, pues, no solamente es la confianza que le tiene, o sea, y es bien importante que la ciudadanía tenga confianza en Nino Correa, ¿verdad? Y las instituciones, pero que también que se refleje de la parte de política pública y que lo dejen hacer su trabajo. Imagínate, él está diciendo que él no sabía de la carta de FEMA, que él no se había enterado. O sea, posiblemente quién sabe si algún fotuto de Fortaleza o de la misma agencia había recibido la carta y no le habían dicho absolutamente nada. Así que eso te demuestra, porque ya nosotros sabemos cómo el Departamento de Salud trabajó. Miren lo que pasó con David Capó cuando estuvo 2 meses ahí, que no lo dejaron hacer su trabajo. Así que esas son consideraciones que hay que tomar. Y obviamente lo que dice George, o sea, nosotros, Puerto Rico también, pues hay sus hechos raciales. Eso es algo que yo no descarto. Yo no creo que eso sea el asunto, pero sería bien triste si es porque él es una persona de tez negra. Pero y hay sí. Más ahí. También que en manejo de emergencia, en la agencia usualmente tiene muchos planners enfocados en distintas áreas. Yo estoy en natural hazards, desastres naturales, bastante. Y entonces tenemos terrorismo y tenemos para eventos radiológicos. En Puerto Rico ahora mismo, me parece, hay nada más 2 planners a nivel isla. Eso es muy poco para atender todos los problemas de manejo de emergencia que hay en la isla. Y pues los locales sí pueden tener planners que pueden ayudar con la tarea, pero muchos municipios no tienen ni un planner, o el que tienen pues no da abasto para lo que necesitan. Y una parte que me preocupa mucho con manejo de emergencia es la burocracia que hay, porque por ejemplo, con esas cartas de FEMA, desde María, usualmente FEMA trabaja o se comunica con alguien de Fortaleza, que hace 0 sentido porque no es quien trabaja en manejo de emergencia, ellos son la figura pública. Donde yo estoy, yo trabajo directamente con FEMA y entonces ahí la agencia se encarga de reportarlo al gobernador. Y en ningún momento FEMA se comunica con nuestro gobernador para lidiar con trabajos de mitigación, con recovery después de un evento. Eso es a nivel de agencia. Y siento que quitándole esa potestad a lo que es la agencia en Puerto Rico, le quita mucho poder y oportunidad de lo que pueden trabajar con FEMA y, ¿sabes?, hacer esa relación mucho más efectiva y tener algo. Karen entra en un punto sumamente importante que yo le he dicho aquí directa o indirectamente, que es que el gobierno de Puerto Rico no sabe trabajar con agencias federales. Creen que todo tiene que pasar a través de Fortaleza porque es importante y no sé qué, y no saben delegar el llevar estos empleantes a delegar pues que ciertas agencias trabajen con agencias federales. O sea, lo que es el Departamento de Vivienda Estatal, siempre ha habido problemas con el Vivienda Federal, lo que había con los chavos y todo ese tipo de cosas. Y lo que ha pasado igual, yo creo que más donde se espera un poquito más de conexión sería con el Departamento de Salud y la CDC, es donde más hay, y todos sabemos la pelea que tiene la CDC con el Departamento de Salud. Así que el punto que trae Karen, ¿verdad?, de que todo tiene que ser a través de Fortaleza es un grave error de política pública. Y eso te demuestra, ¿verdad?, que no saben delegar, como dije anteriormente, no saben delegar, pero tampoco como que se le inculca al empleado estatal o municipal. O sea, como que todo en Puerto Rico todo se ve como que está este caciquismo arriba. Y que para el gobierno federal eso iba. Y todo. Yo creo que es que también aquí se nos ha criado tanto con la figura del cacique, como tú dices. Yo iba a decir otra cosa, pero sí, eso es lo que aplica. O sea, el cacique lo tiene que hacer todo, lo tiene que resolver todo. Y no se nos ha educado. Pienso que es una cuestión de educación también, de explicación, ¿no? De que el gobierno se comporte de muchas partes movibles
Y el hecho de que el gobierno, o sea, si ocurre un terremoto en tal país, pues el gobernador no tiene que ir, no hay que esperar a que venga el gobernador o que venga el senador o el representante de esa área para que se atienda, a menos que sea un evento mega catastrófico. Se supone que el grupo, ese municipio o ese condado o lo que sea, o lo que aplique o la región esté preparada para bregar con esa situación y que sí haya una línea de comunicación, pero aquí estamos tan acostumbrados por diferentes razones y volvemos otra vez a la politiquería de que el senador quiere estar allí cuando se entreguen los suministros y quiere que todo el mundo lo vea o la vea entregando suministros. O la gobernadora quiere ser la que haga la conferencia de prensa para decir cosas que realmente las podría decir el director de la agencia o algún otro burócrata. O sea, es esta cuestión de que todos quieren estar en la cámara, persiguiendo todo el tiempo la cámara y persiguiendo el protagonismo. Y entonces lo que hace es afectar el trabajo, atrasa el trabajo. O sea, es como si tú vives en Delaware y pasara algo en Delaware y para que ustedes pudieran meter mano tienen que esperar a que el representante o el senador baje de Washington para que esté allí con ustedes dando la cara. Esperar a que aparezca alguien no va a lograr nada con respuesta a la emergencia. Atrasas todo. Otra cosa también que me preocupa es que de lo que yo leí en esa carta de FEMA, me parece que Nino tiene que responderle al director o al secretario de Seguridad Pública y entonces el secretario tiene que reportarse al secretario de Estado y después a Fortaleza. Esa línea de comunicación a mí me estuvo tan rara porque tantas personas ahí comunicándose para ver qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Ya hay demasiados jugadores ahí que no sé por qué no van directo al grano. Es un proceso burocrático, o sea, el Departamento de Seguridad Pública ahora es una sombrilla. Hermes Román fue el director del Departamento de Seguridad Pública, que ahí cae, creo que el negociador de la policía, cae manejo de emergencia, cae también, Dios mío, ciencias forenses, y todos sabemos los problemas que ha tenido ciencias forenses y todo eso desde que se creó el DCP. Entonces ahora Hermes Román es el secretario de Estado. Y nosotros sabemos cómo Hermes Román, cuando fue el terremoto, pues él estuvo envuelto, que esto fue un error de la gobernadora haberlo nombrado a él cuando ya había un director de manejo de emergencia y ahí tú creas un choque de poderes y de decisiones. Y por eso que está esa cadena y no la estoy justificando, estoy diciendo que por eso es que esa es mi interpretación y mi análisis de por qué existe y por qué. Yo no sabía eso porque parece Karen definitivamente se leyó la carta de Rabacobo, yo la leí por encimita, pero eso también te demuestra, ¿verdad? De cómo en Puerto Rico pues también está fulanito se tiene que reportar la tal y fulanito se tiene que reportar la tal y se pierde tiempo en esa toma de decisiones y pues, no saben delegar y otra vez el gobierno federal en algunos casos es así, pero llega un momento que tú tienes que, o sea, yo he aprendido que se hace un relevo de autoridad, se delegan autoridades. Cuando la directora del directorio de ingeniería, que se llama la Assistant Director, se va, a cada rato sale un email diciendo la Deputy Division Director, la segunda en mando del directorio, es la hora que está encargada y estos procesos de autoridad y ahora ella es la que va a estar funcionando. Cuando el jefe de mi división se va, quien queda en cargo es mi jefa. Mi jefa termina siendo como que la acting director de división y toda la responsabilidad, o sea, si ninguno de los dos está, uno de los program directors, que es senior, es el que va a estar, que ha tenido experiencia más administrativo, que es el que va a estar trabajando de esa faceta. Hay un protocolo de delegación de autoridad que se pone precisamente porque pues hay gente que tiene que dar reuniones, hay gente que toma vacaciones, hay gente que se enferma y tú tienes que tener a alguien que tome decisiones y que sepa tomar decisiones. No puede ser que una división o una agencia pues que es inoperante cuando una persona no esté. Y eso también yo creo que es un problema que hay en Puerto Rico y es algo que también que me han dicho que pasa mucho en el Departamento de Desarrollo Económico. Que hay veces cuando hay una persona que no está, nosotros no podemos procesar esos papeles porque la persona que tiene que firmar esos papeles no está. Y bueno, pero entonces, ¿y la delegación de autoridad dónde está? Porque no puede haber otra persona. ¿Qué te impide a ti como proceso interno ejecutivo
tomar crear un protocolo de delegación de autoridad. Eso tampoco tiene que pasar por legislación, ni tampoco tiene que pasar por orden ejecutiva. Eso con un proceso administrativo ya pasa. Pero otra vez, en Puerto Rico no hay una cultura, no hay un entendimiento de lo que es política pública en general, y no comprenden cómo opera la política pública a nivel federal. Y esos son los problemas, además con los problemas de corrupción, de ineficiencia, la falta de desarrollo profesional a nivel de la agencia, que yo creo que también es un problema gravísimo que existe, porque pues yo no sé cuántas personas en manejo de desastres hay con estudios de manejo de desastres naturales, de manejo de emergencia. Desconozco. Así que... No, y la falta de planificación ahí, porque cuando bregas con personas que no tienen esa perspectiva o la experiencia planificando para un desastre, ¿cómo las vas a formar? ¿Qué oportunidad de entrenamiento tú le ofreces a esas personas? Aparte de lo que FEMA ya le ofrece a los municipios y al Estado. Y entonces, por otro lado, hay un recurso invaluable en Puerto Rico que es la Escuela Graduada de Planificación. Pregunta a la escuela cuánto ellos han hecho tratando de ayudar para integrarse a la planificación en manejo de emergencia. Han tratado de, establecer esos lazos para ayudar y no han podido hacer nada allí ahora mismo. Que podrían hacer un recurso tan bueno para atender la situación y, tener planificación eficaz, que podamos manejar pandemia y huracán o terremoto o lo que venga y no se aprovecha esa oportunidad. Vamos a hablar antes de que se nos vaya el tiempo. Esta semana hubieron más información, hubieron más estudios, estuvimos hablando de eso un poquito fuera del aire, Jesús. Pero antes, y algo se me olvidó preguntarte, ¿verdad? Que te iba a hablar antes de empezar, vi, que este podcast nosotros lo comenzamos para hablar de desinformación, ¿no? Tumbar mito. Vi a alguien compartiendo otro disparate más en Facebook y me gustaría traerlo aquí, de que era un meme, de hecho era un meme. Ustedes saben, los memes probablemente se lo inventó un bot ruso y la gente aquí rápido le dio... De esos memes que la gente comparte porque piensan que se ven bien inteligentes o brillantes haciéndolo. Y era diciendo de que, pero si una sola gota de saliva puede contagiar una aldea entera, ¿por qué tenemos que meterle un Q-tip por la nariz a la gente? ¿Podrías explicarnos un poquito de por qué, cuál es la parte? Y por lo menos yo voy a decir lo que yo entiendo que es un disparate. Primero, que una gota de saliva no contagia a una aldea entera, ¿verdad? Yo entiendo que vamos a empezar por ese disparate. Segundo, de que no sé, mano, porque obviamente yo tengo que ver la carga viral que tú tienes dentro de tu cuerpo y con una saliva no es suficiente. ¿Lo dije bien o hay algo que ese meme, por favor, para los brillantes genios que lo comparten? Has dado en el clavo. La carga viral es distinta. De eso vamos a hablar ahorita, de un estudio que salió en Chicago sobre eso, de cómo los niños tienen más material de RNA viral que otras personas, que los adultos particularmente. Y una gota no va a contagiar una aldea. Ahora, una gota de botulismo, que es la proteína que produce la Clostridium botulinum, y cae en un balde de agua, un cuerpo de agua, sí puede matar, porque eso es un tóxico sumamente potente, pero eso es muy distinto a una carga viral. Y la razón por la cual se te mete un palo en la nariz es porque ahí donde está, se entiende que es donde se reproduce el virus principalmente, no se replica, que es la fase nasofaringe, ¿verdad? Que es esta parte de atrás aquí, donde conecta la parte de atrás de tu nariz con la parte traqueal, ¿verdad? Y esa parte respiratoria, ahí es donde se piensa que se reproduce el virus y ahí es donde se toma la muestra, porque no te van a meter un tubo por los pulmones directamente para sacarte un tejido para hacerte la prueba, porque eso es ineficiente, además que cuesta dinero y duele. Así que por eso es que se te espeta un palo en la nariz, precisamente por eso. Así que, otra vez, los bots rusos siguen, o cualquier bot utilizando estos memes, pues eso es parte de proceso de desinformación. Yo lo que te puedo decir es que
Quienes más caen son los boomers. Han habido estudios que los primeros que caen redondo en eso son boomers y se comparten eso. Así que esa es parte del asunto, ¿verdad? De todo esto. Bueno, lo triste es que la gente que yo he visto compartiendo eso no son boomers, son incluso hasta menores que yo, tú sabes. No, bueno, ha habido chamaquitos Forex diciendo que las antenas 5G son las que causan el coronavirus, así que, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí, no, hay sus cuestiones y ahí. Yo no escuché eso. Eso yo lo he leído. No, Twitter es un cesspool. Twitter es la perdición. Yo después que se acabe esto y tenga la vacuna, yo cierro esa cuenta por un buen tiempo. Y me alejo de ese lugar inmundo. Háblame de ese estudio, Jesús, que aparentemente los nenes, yo siempre digo, por eso es que no tengo hijos, porque los nenes son un peligro. Pero cuéntame qué es lo que están diciendo, qué es lo que Chicago está probando. Explícame cómo Chicago prueba mi teoría. Mira, George, esto es un estudio que salió hace 3 días por el Journal of, aquí es donde yo me pierdo con los acrónimos, es el JAMA Network, es el Journal of American Medical Association, y el título se titula Age-Related Differences of Nasopharyngeal Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, Levels in Patients with Mild to Moderate Coronavirus Disease 2019 COVID. Ok, lo que dice este título es que en el Departamento de Enfermedades Infecciosas, en la División de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Pediatría del Hospital de Niños Ann and Robert H. Lurie en Chicago, además con la Escuela de Medicina de la Universidad de Northwestern en Chicago, ellos lo que hicieron fue, ellos tomaron muestras a varias personas, incluyendo niños y adultos. Te voy a decir cuál es más o menos la cantidad de personas. Fueron varias, no te puedo, tengo el documento aquí. Fueron 145 personas cuando ellos tomaron los estudios. Y ellos el estudio solamente es una gráfica que pues me hubiera gustado ver más, pero obviamente en esos tiempos de crisis, estas personas hicieron el estudio en marzo 23 hasta abril 27, o sea que esto lleva tiempo. Este estudio lleva tiempo y vino a salir ahora, que es interesante. Que yo creo, esta publicación obviamente fue publicada en junio 30. Yo creo que yo sé por qué tiene por qué tiraron esto. Esto obviamente tiene unas razones políticas y estos investigadores probablemente se están sentando con este pedazo de data, posiblemente no lo habían considerado o no habían visto que era una forma interesante y parece que pues con toda esta discusión pública de la apertura a las escuelas, incluso ellos lo dicen aquí, que una de las razones por las cuales era difícil hacer este tipo de estudios porque no, como las escuelas están, es irónico lo que voy a decir y lo que ellos dicen, pero es correcto. Una de las razones por las cuales a ellos se les ha hecho difícil hacer más estudios, muchas personas han visto hacer estudios porque no ha habido brotes de contagios de niños y niños a nivel de Estados Unidos porque se cerraron las escuelas, lo cual es positivo. Pero en este caso, donde ellos identificaron ciertos pacientes que están hospitalizados, sintomáticos, asintomáticos, niños y adolescentes, ellos encontraron que la carga de RNA es de 10 veces a 100 veces más que los adultos. Y esto es lo que nos dice implícitamente, y otra vez, esto es una cuestión implícita, no se ha demostrado, es que los niños parecen tener el potencial de contagiar, de ser, vamos a decirlo así, como una especie de super spreader, porque y ahí vamos al punto de lo que tú dices de la saliva, donde esta gota de saliva o estas gotas de salivas van a tener mayor concentración de virus que en adultos. Esto es lo que implícitamente, esto es lo que yo saco de este estudio. ¿Y qué es lo que significa esto? Esto significa que los niños van a estar contagiando a otros niños mucho más rápido y posiblemente los niños pueden estar contagiando a otros adultos más rápido. Y por ejemplo, en Atlanta hubo un asunto, creo que fue en Atlanta, hubo un asunto donde un campamento de verano, un chorro de niños y adultos se contagiaron al mismo tiempo. Pero eso también es como hemos hablado aquí, lo que dijo Mario la semana pasada, pues Puerto Rico culturalmente es distinto a Estados Unidos y como Karen, estábamos hablando con Karen ahorita, aquí tenemos muchos abuelos que cuidan a los nenes, tenemos muchas madres solteras, tenemos muchos cuidos, tenemos escuelas que trabajan a veces tiempo extra para tener los nenes. Así que esto lo que nos indica es que este es uno de los riesgos, ¿verdad? De tener una apertura escolar, de que estos niños tienen la capacidad, de tener más carga
de RNA, y para explicar lo que es RNA, es ácido ribonucleico, que es como una etapa antes de lo que se llega a DNA. Los virus se utilizan mucho RNA. Y eso el RNA es lo que la faceta que se va a donde va el ribosoma y se producen proteínas. Vamos a decirlo así, es como una especie de línea de ensamblaje que utiliza el RNA, que es como un hilo, y eso va por ahí. Entonces el ribosoma va leyendo eso y dice, con esto es que yo voy a producir esta proteína. Con esta otra línea de código yo voy a producir esta otra proteína. Y eso es lo que nos dice. Ese es el material de RNA, que es un poquito distinto al de material genético, que en este caso es el DNA, o en español es ADN, que es ácido desoxirribonucleico. ¿Okay? Y esto es bien importante, George, porque esto nos indica, esto también nos puede decir por qué los niños pues demuestran síntomas distintos de los adultos, porque quizás los niños tienen problemas intestinales y los adolescentes tienen problemas intestinales con coronavirus a diferencia de otros adultos. Y esto es un estudio que a todas luces es un estudio bastante preliminar, y obviamente eso tiene sus razones, cabronamente difícil hacer un estudio en estos tiempos, ¿verdad? Pero es algo que se debe considerar a la hora de hacer tomar decisiones. ¿Cómo vamos con lo de...? Bueno, antes de hablar de eso, otro estudio que salió, y esto está interesante, lo de los perros, ¿no? Los good boys, los puppers. Sí. Así que si usted tiene un perrito, dígale good boy ahora mismo. Porque nuevamente los perros nos van a ayudar. Y esto está súper interesante, ¿no? Porque está relacionado a lo que estábamos hablando de cómo el coronavirus se expresa en los diferentes fluidos de los animales que están entrenando. Sí, el gobierno alemán, particularmente parece que es el ejército, ellos pues empezaron a entrenar perros para que puedan detectar personas que sean positivas a coronavirus. Y es interesante porque ellos empezaron a utilizar o están utilizando el sudor de personas que son positivas a coronavirus. Y ellos han demostrado que los perros tienen un 95% de efectividad detectando personas con coronavirus si lo huelen. Y eso pues, es bastante interesante y positivo, porque eso te demuestra cómo tú integras la parte de la veterinaria con la parte de salud humana para tratar de resolver un problema o detectar un problema. Y es interesante porque también vi que Chile está haciendo lo mismo, particularmente la parte de los carabineros, que eso es la policía de Chile, me imagino también que el ejército. Y intercambiaba mensajes hoy con una amiga que es veterinaria, y yo le explicaba que a mí no me sorprende ver que Chile esté replicando lo mismo que está haciendo Alemania, porque Chile tiene unos lazos sumamente estrechos con Alemania. Mi hermana, que estudió veterinaria en Chile, ella tiene licencia para practicar veterinaria en Chile, pero la escuela tiene acuerdos con Alemania. Mi hermana, si quiere, ella lo único que tiene que hacer es estudiar o tomar un examen de alemán, pasarlo, y ella tiene su licencia de veterinaria de Chile, tiene reciprocidad en Alemania, y ella pudiera practicar veterinaria en Alemania y por ende en la Unión Europea si ella lo desea. Pero ella quiere sacar la licencia de Estados Unidos y de Puerto Rico para poder practicar, para tener todos esos tipos de licencia. Lo que es interesante de esto es que vemos a Alemania y a Chile, pues prácticamente, no dicen que es una cooperación, pero para todos los efectos lo es una replicación, y Chile también está teniendo los mismos resultados. Ellos dicen que están teniendo 94% de efectividad, que es muy bueno. Así que esto lo que nos puede decir es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con viajeros de guagua, cruceros y aviones, tú pudieras detectar, o sea, quizás el tener perros entrenados o floteando a algunas personas sea más fácil y más productivo que estar utilizando una pistolita que te detecte la temperatura y estar haciendo pruebas serológicas, porque las pruebas serológicas se tardan. Yo pasé por ese proceso y tomar recursos. O sea, tú necesitas personas, y en tener un policía o dos policías con perros, estar pasando para arriba y para abajo, pues eso ayuda bastante, ¿verdad? Y identificar. Así que es una estrategia bastante interesantísima, que yo creo que sería positivo ver si Puerto Rico pues sale de su cajita de estar mirando solamente el norte y pues utiliza eso para utilizarlo. Lo otro es que, pues, como discutimos ahorita, quizás se puede utilizar en los refugios,
¿verdad? Se puede utilizar para detección en personas que están en los refugios, los que vayamos a llevar a los refugios también de una forma rápida, porque no se puede hacer un PCR para todo el mundo. Bueno, tú puedes hacerle un PCR a todo el mundo, pero eso va a tomar tiempo. Así que todas esas instancias son importantes de considerar y en estos momentos el que se tenga alguna alternativa que sea rápida, eficaz y barata de detectar quién tiene el virus o no, es bienvenido. Así que esas dos estrategias que utilizó el ejército alemán y la policía, Carabineros, un cuerpo castrense policial de Chile, son positivas. Y yo creo que esas son estrategias que se deben estar replicando a nivel mundial. Como toda la semana el reporte vacuna, le hemos estado hablando de que es posible, ¿verdad?, que haya una vacuna ya desarrollada para finales de año, pero la perspectiva honesta, real de cuándo, de que si hay una vacuna, cuando esto quede resuelto, la situación con la pandemia no va a ocurrir antes de que se acabe el año. De hecho, es posible que esto pueda durar incluso durante el 2021. ¿Por qué si se consigue una vacuna este año, Jesús y Karen, por qué no se va a poder resolverlo tan rápido? O sea, ¿qué es desde la perspectiva que me pueda dar Jesús y de la perspectiva que me pueda dar Karen, cuáles son los impedimentos que pueda aún si se consigue una vacuna, digamos en octubre o noviembre, que pueda estar resuelto antes de finales de año o que incluso no se pueda? Yo creo que en lo que hemos visto últimamente, que ha sido unos momentos sumamente sin precedentes y históricos en lo que es el desarrollo de vacunas, pues, han habido gran avances en lo que es el desarrollo de la vacuna. Estamos en una fase, la fase 3, que es la fase más importante y más crítica de un estudio clínico donde Moderna tiene 30.000 personas, AstraZeneca tiene 30.000 personas. Yo no sé si Pfizer no sé cuántas personas tienen envueltas. Y eso pues, va a tratar de decir a nosotros qué tan eficaz va a ser esa vacuna, no solamente con los adultos, con distintas razas, pero también qué puede pasar con personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, niños, personas enfermas, personas con condiciones inmunológicas, todo ese tipo de cosas. Y también si se demuestra esa vacuna, cuando tú contagias, qué tan efectiva es esa vacuna, si te da el virus o no. Esa es otra. La otra faceta que es bien importante es la faceta de manufactura y esperemos el próximo podcast vamos a tener a alguien sumamente importante que mucha gente no se le va a sorprender, pero les garantizo que va a ser bien cool, que nos va a explicar sobre eso. Pero yo creo que hay unas limitaciones, ¿verdad?, en la área de manufactura y obviamente yo no sé cuál es el detalle por completo de esa área, ¿verdad?, de limitación de manufactura, pero una de las cosas que yo he estado observando es que Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, pues ha estado comprando vacunas no solamente a Moderna, sino al Reino Unido, particularmente no en el Reino Unido, sino a AstraZeneca y Oxford, que está en Reino Unido, y Pfizer, que está en Alemania. Así que ustedes están viendo ahí que Estados Unidos está tomando una medida donde ellos no están poniendo todos los huevos en una canasta. Y desde un punto de vista de estrategia, es lo correcto. Ahora, ¿qué pasa? Vas a tener el mismo problema con los ventiladores. Tú vas a tener una lista de espera de quiénes son los que van a recibir la vacuna. Y eso va a depender obviamente de la capacidad de la manufacturera de producir la vacuna, si la vacuna es una dosis o dos dosis, y la capacidad de los gobiernos de distribuir esa vacuna. Y ahí es donde yo quiero que Karen, que ha trabajado esa parte de logística y distribución, cómo ella ve, si es que ella ve un rol en la área de manejo de emergencia, en la área de distribución de las vacunas. No, eso ahí es definitivamente clave, que obviamente sí, salud pública es quien corre el show, pero ahí estará manejo de emergencias para ayudar con la logística de la vacuna. Mi preocupación principal sería cuando estemos en la fase más bien publicitaria o haciendo campaña para tratar de convencer a las personas, por favor, vacúnense. Estamos haciendo estos eventos porque usualmente para eventos así tendríamos que colaborar con los municipios o con los counties y sus respectivos departamentos de salud pública y manejo de emergencia. Y son distintos eventos, distintas logísticas. Ahora bien, esta es la fase de preparación y entonces queremos convencer a las personas que lo hagan. Entonces, esa parte ahí va a ser crítica porque obviamente pues tenemos personas que
cuestionan las vacunas, sus ingredientes, los efectos, y siento que cuando lleguemos a esa fase a nivel gubernamental y con los counties, va a ser un poco controversial porque vamos a lidiar con una población que no va a querer vacunarse. Y entonces, si vuelve a ocurrir un surge de casos COVID después de la vacuna, va a crear otra controversia con la situación. Pues aquí llegamos a la parte de la descarga. Este es terminando el episodio, ¿verdad? Siempre damos una descarguita a lo último. Yo creo que yo ya lo he dicho todo básicamente. Creo que y este episodio fue muy bueno. Gracias a ti, Karen, a la perspectiva que nos trajiste de la forma en que se maneja la emergencia y, como mencionó Jesús, la incapacidad que ha demostrado los gobiernos de Puerto Rico en delegar, ya sea por razones de conocimiento o por deseos de protagonismo. Y yo creo que con eso por lo menos de mi parte me voy. Jesús, tira por ahí para adelante. Yo quiero hablar dos cosas rápido que pasaron entre ayer y hoy. Uno fue la orden en la conferencia de prensa de la gobernadora de Puerto Rico con respecto a la orden ejecutiva. A mí me gustó cómo Dios mío, siempre se me olvida el señor. El Departamento de Salud tiene un científico muy bueno que algunas personas pues se lo tripean porque tiene, parece, un tono de voz medio entrecortado. Pero el señor es sumamente sosegado y capaz explicando las gráficas, pero una de las cosas que noté, como ha pasado anteriormente, es que tienen un rezago de datos de 2 semanas. Ellos estaban demostrando unas gráficas que simplemente les faltaba información de hace 2 semanas. Y eso a mí me incomoda mucho porque cuando tú quieres hablar sobre qué efecto tiene o no tiene la orden ejecutiva en un virus donde a veces puede tomar de 5 días a 14 días a reflejarse, pues mira, pues tú no puedes estar diciendo mucho de que si la cosa está estancada o si la cosa ha mejorado o la cosa está peor, o la cosa está peor. Así que la gobernadora para todos los efectos dejó la orden ejecutiva casi idéntica. Y lo otro que yo vi hoy, que esto lo posteó Valeria Collazo, yo creo que fue ayer, fue la congregación de personas a Plaza Las Américas a hacer compras. Y hay algo que recordar, que es que hace 2 días están las ventas sin IBU. Yo había dicho a través de las redes sociales que Colombia tuvo un problema bastante serio hace varios meses porque ellos hicieron ventas sin IVA. IVA es el impuesto sobre ventas, no sé qué representa la A, pero es aditivo. Eso se debatió en Puerto Rico, pero el IBU y el IVA es un impuesto a la venta. Obviamente quitas el impuesto, pues más barato. En Colombia la gente se volvió loca haciendo compras y la gente estaba comprando televisores, plasma y un montón de cosas. O sea, se aprovecharon pues, cada cual con sus necesidades. Y en Colombia ellos han demostrado que hubo una alza bastante exponencial y bastante alta justamente después que se quitó el IVA. A tal punto que el presidente de Colombia, Iván Duque, pausó el tercer día de ventas del IVA. Ellos iban a hacerlo otra vez y lo quitaron. Intercambiando así con Giancarlo Esquilín, que todos conocemos, un excelente CPA. Él me decía que una de las cosas que a él le molestaba de la venta sin IVU era que no incluía ni las computadoras ni los headsets, pero que sí incluía materiales escolares y de uniformes. Entonces, eso te demuestra la falta de cohesión y de información y de planificación, que me imagino que en este caso es del Task Force económico, junto a la gente de Fortaleza, para llevar a cabo este plan de ventas sin IVU. Encima de eso, ahí salió una notificación hace poco que el Departamento de Salud va a estar investigando las tiendas que, pues, donde no estuvieron respetando
el distanciamiento social y pues mire, este es el resultado de cuando no hay restricciones. ¿Qué les puedo decir? Aquí yo no creo que se debió haber hecho una venta de Ibu por 3 días y yo creo que quizás lo hubieran extendido por un mes, hubieran coordinado con las tiendas de que se hiciera de forma como se hacía al principio, ¿verdad? Que era por entrada o mejor reservando, haciendo una reservación por día, pausado, ¿verdad? Y algo que se pudiera hacer. Pero ahí yo vi gente, o sea, era Plaza Es Las que Américas con mascarilla. fue la plasta, otra vez otra tormenta de mierda de perfecta, porque tienes el día primero, mucha gente cobra, y entonces hace las ventas por Ibu con unas restricciones más suaves. Yo dije que ya había dicho lo que iba a decir, pero ahí quiero volver a repetir algo que dije la semana pasada, y lo dije también legalmente en Siempre el Lunes. O sea, se daña el mensaje cuando las reglas son para unos y para otros no. Se prohíbe los bares, se prohíben los gimnasios, se prohíbe, entonces, pero no te prohíben los centros comerciales, no prohíbes cierto tipo de actividad económica. ¿Por qué? Porque son tus dones. O sea, entonces no engañas a nadie, no estás engañando a nadie cuando tratas de usar algún argumento. Sabemos que es porque son tus donantes, sabemos que es porque es la gente que está detrás del poder, sabemos que son los... O sea, no engañan a nadie. Entonces, eso que produce una frustración de que la gente que quiere ir al gimnasio, que trabaja, o los trabajadores dicen, espérate, pero ¿por qué yo no y aquel sí? Entonces, pues no es tan malo nada. Entonces, lo que la gente llega a la conclusión de que, pues lo de la pandemia no es tan malo nada, porque entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Cuando no es así. Entonces, ese es el tipo de decisiones que tiene que tomar un líder. Por eso es que Puerto Rico necesita un líder que tome unas decisiones que son antipáticas, pero necesarias. Y cerrar los centros comerciales es antipático, pero necesario. Porque la opción es que la gente se contagie y se te explote, se te cunda esto de COVID. Y si en un estado con dinero y con recursos es un problema, imagínate en Puerto Rico. Entonces, pues, no podemos jugar para el Dios y para el diablo, señora gobernadora o quien sea que le esté asesorando. O sea, no podemos jugar para los dos equipos. Tenemos que tomar decisiones antipáticas para todo el mundo. Y todo el mundo que ponga de su parte, le guste o no. Pero entonces, ese es el problema, que estás enviando un mensaje contradictorio que, como dice Jesús, que entonces no está cuadrando la información que me estás dando con las acciones que estás tomando. Y George, esto también va, ¿verdad? Lo que tú habías dicho cuando trajiste un buen punto, yo creo que fue como hace 2 o 3 episodios atrás, que aquí se criticó para bien o para mal, que los que estaban pues llevando los brotes en Puerto Rico eran los jóvenes con los jangueos. Pero adivinen quiénes son los que trabajan en los centros de comerciales. Es esa misma edad. Así que en este caso no los meseros, los que trabajan en tiendas, los cajeros, los que cargan con la ropa, porque la gente no entiende que tú no puedes estar yendo allí a estar tocando ropa. Yo trabajé en supermercado. Esta tela y la volviste a poner allí, déjame tocar esta. Voy a comprar esta lata de salchicha, y no, esta no, y la dejaste allí, a lo mejor el que te arriesga más es el gondolero que tiene que arreglar todas esas latas de salchicha que las tocaron 1,000 personas. Y entonces, encima de eso yo estaba leyendo que, o sea, por lo que puso Valeria Collazo, que habían empleados que estaban diciendo que había gente que está entrando sin mascarilla, que se estaban quitando la mascarilla para contestar el teléfono, que se estaban quitando la mascarilla para estornudar, que lo que hacían era entrar a la tienda con comida o con bebida para no tener la mascarilla, y también estaban comiendo en los pasillos, así que no estás imponiendo una disciplina, y a la gente no le gusta cuando yo digo esto, pero es que al virus no le importa tus derechos. Ese es mi moto en estos momentos. Al virus no le importa tus derechos, no importa qué dinero tú tengas, no le importa la clase social, no importa tu religión, no importa tu ideología, tu partido político, tu creencia, nada. Tu género, tu sexo, si metes la X en una palabra para verte cool, nada de eso le importa al virus. Si protesta, no le importa. Y aquí hay que mantener una disciplina, hay que mantener un orden. A la gente tiene que tener eso. Y como bien menciona Jorge, es hipócrita de que tú cierres un montón de lugares y no cierres los centros comerciales. Y by the way, esta semana murieron 2 personalidades, 2 figuras de la derecha estadounidense. 2 figuras prominentes. Murió Bill Montgomery, uno de los cofundadores de Turning Point, que es un grupo derecha de la derecha, que ojalá ellos desearían que Ronald Reagan hubiera tenido otro brazo a la derecha para poder decir que ese es donde ellos pertenecen.
Y murió Herman Cain, que fue un precandidato a la presidencia de Estados Unidos, que estuvo fue de las voces que estaban bien en contra de las medidas anti-COVID, las medidas preventivas, y que lamentablemente falleció. Nuevamente, como dice Jesús, ahora Jesús se lo tiró a los progresistas, ahora también le toca a los de la derecha. Al virus no le importa tu política, no le importa que seas demócrata o republicano, a los virus no les importa que seas liberal o conservador, no les importa, te van a contagiar y te van a pasar por la piedra si eso es lo que te toca. Karen, sorry que no te hemos dejado descargar, tírate, te toca a ti. No, está bien. Lo que iba a decir, añadiendo lo que dijo Jesús, es que yo fui a Plaza cuando estuve en Puerto Rico para buscarle un teléfono a mi papá, porque pues esa es la responsabilidad de yo como hija. Y era el momento que Plaza ya no estaba haciendo reservaciones. Y a mí me estaba preocupando tanto cómo se movía la multitud sin preocupación, tratando de aglomerarse juntos, tocando cosas randomly, quitándose la mascarilla, ya sea para estornudar o hablar con un empleado. Es como que, ¿dónde está tu conciencia? Y entonces ahí piensas, ¿por qué rayos este centro comercial está abierto cuando es un foco de contagio para tantas personas? A mí no me sorprendería si vuelve otro surge de cases de aquí a 2 semanas. No me sorprendería en lo absoluto. Lo va a ver, y no solamente eso, es que otra vez, lo que se vio en la conferencia de prensa, faltaban 2 semanas de datos. Dejaron la misma orden ejecutiva. Esta semana se vio por primera vez que salieron 455 casos. Es lo más alto que se ha reportado un día. Y tenemos que recordar que hubo laboratorios donde tuvieron escasez de reactivos y no pudieron procesar sus muestras a tiempo. Y el Departamento de Salud tampoco estaba recogiendo muestras por el asunto de la tormenta. Así que vamos a ver esta semana en lo que los laboratorios vuelven a ganar en tiempo, en que el Departamento de Salud vuelve a ganar tiempo y todo ese tipo de cosas. Yo por eso, yo no me atrevo, yo no sé cómo hay algunos colegas que han dicho que la cosa está estable, no sé qué. Mire, señores, cuando faltan 2 semanas de datos, yo no me atrevo a decir tal cosa. Yo lo que digo es, yo no sé dónde estamos. Este es el momento para poder integrar lo que es salud pública y manejo de emergencia, el momento perfecto para hacerlo, pero para lograr hacer eso tienes que tener buena integración entre no tan solo esas 2 agencias, pero todas tus agencias del gobierno. Y pues los líderes tienen que tener esa capacidad para tomar las decisiones difíciles que no le va a gustar a todo el mundo, pero pues eso es lo que va a garantizar el bienestar de los ciudadanos y que esa es la mayor prioridad que un gobierno debe tener. Con eso nos vamos. Jesús, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales que quieras decir? Me pueden encontrar en Twitter a través de @ministrociencia. En LinkedIn me pueden encontrar como Jesús Albelo Morosa, y no sé por qué, pero hay gente que me busca por Instagram, me pueden conseguir ahí como Jesús.albelo. Si me quieren ver ahí con las fotos de mi pizza y mi cerveza, bienvenido sea, pero hay gente que me escribe a través de Instagram haciéndome preguntas, incluso más que LinkedIn, así que bienvenidos sean. Yo en lo que yo pueda, pues trataré de hacer lo mejor posible de responderles, ¿verdad? Así que por ahí me pueden conseguir. Karen, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales que quieras decir, obviamente? Pues en Twitter me pueden conseguir en @kiwifeliz o en LinkedIn Karen Montes Berrío. Debo ser bastante rápido, no hay tantas Karen Montes que trabajen en manejo de emergencia. Y en Instagram también @kiwi_feliz. Bueno, yo estoy en Twitter @elGeorgeRiveraR, Facebook e Instagram elGeorgeRiveraRubio. Este podcast está saliendo toda la semana. Recuerden, como les dimos, si les gusta lo que están escuchando, nos ayudan dando un rating de 5 estrellas en tu aplicación favorita, especialmente si es Apple Podcast. También compártenos, danos un review en Apple Podcast también para ayudarnos y danos un share. Gracias mil a toda la gente que nos habla y que nos comparte. Como por ejemplo mi pana Héctor Torres, que todas las semanas está pendiente y nos escucha, le agradezco mucho. A Gusabra también, que nos escucha y nos felicita por el trabajo. Gracias, los estamos leyendo y apreciamos mucho esa feedback que nos dan. Karen, gracias 1,000,000 por haber tomado unas horas de tu domingo, del sagrado domingo de descanso, para hablar con nosotros. Fue muy valioso. Yo sé que mucha gente le va a sacar
bueno, yo le saqué provecho, y yo sé que mucha gente le va a sacar provecho. Mucho cuidado por allá, cuídate mucho allá en Delaware, que la tormenta no te lleve, y nada, y ojalá y pues dentro de la situación pues lo mejor posible. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y en verdad es un tema que pues hay mucha tela por cortar, así que es un buen espacio para discutir y hopefully la tormenta no me lleva y yo espero que la cosa se calme en algún punto porque esto está brutal. Gracias, Karen. Agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y te felicito, ¿verdad? Porque siempre es importante ver puertorriqueños así, particularmente mujeres científicas, dando el ejemplo y siendo líderes. Y nosotros también aquí pues queremos dar ese espacio, ¿verdad? A esas mujeres que son sumamente importantes para nuestra patria y tu información y tu insight sumamente valioso y eres un recurso para muchas personas en muchos países, así que nuevamente gracias y te felicito, así que yo espero, ¿verdad?, que de esto pues salgan conversaciones y otros temas a discutir y una de las cosas que nosotros pues nos sentimos muy orgullosos en este podcast es que nosotros no solo no somos trenders, nosotros hablamos de temas importantes antes de que se conviertan famosos, nosotros hablamos a tiempo, nos equivocamos, nosotros no somos perfectos, no pretendemos ser perfectos, aprendemos también de nuestros errores, pero también una de las cosas que hacemos aquí es pues traer personas con conocimiento y que tengan la experiencia, ¿verdad?, en distintos temas. Y le damos el espacio, así que cualquier otra persona que esté interesada en hablar, pues que son más que bienvenidos, nos escriben y hacemos el espacio. Así que, pero Karen, otra vez, gracias y te felicito mucho. Yes. Gracias a ti también, Jesús, ¿verdad? Por traer tu conocimiento aquí y todo lo que hacen. Espero que estés disfrutando tu estadía en Puerto Rico. Sé que es por motivos personales, así que esté todo bien. Cuídense mucho y pues ustedes también, los que nos están escuchando, cuídense, please. Recuerden, lávanse las manos por 20 segundos. Mantén distanciamiento social. Use mascarilla. Estornude con la mascarilla. No se la quite para estornudar. No se la quite para hablar. No se la quite para probar. Dame una muestra de ese heladito. O sea, no está haciendo esas cosas, por favor. Y cuídense. Irónicamente, el COVID, a pesar de que es una pandemia, es relativamente fácil de evitar con todas esas recomendaciones. Cuídense. Recuerde que ustedes tienen que cuidar a ustedes y cuidar a los suyos, a su familia. Así que nada, pues, donde quieran que esté, manténgase a salvo y nos escuchamos la semana que viene.